Invitamos a ponernos de pie. Los invito a que le digan al que está a su lado: qué bueno que estás acá. Que le envíes un saludo a distancia, un abrazo a distancia al que está a tu lado, a tu hermano que está atrás, delante de ti. Somos un pueblo que se goza en la presencia de Dios, que se goza en adorarle, en glorificarle. Así que yo te invito a que dispongas de tu corazón, y si ya estás listo ahí en tu lugar, te invito a inclinar tu rostro en reverencia a Dios. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Celestial. Gracias por este tiempo que tú has hecho, por este día que tú has creado para que nosotros vengamos a ti, Señor. Para que nosotros vengamos a tu presencia, Señor, a encontrarnos contigo, Dios amado. Para que podamos venir delante de ti y humillarnos, Señor, humillar nuestro corazón, nuestra vida, Dios. Ese tiempo, Señor, en que podemos estar delante de ti, levantar nuestras manos y adorarte, Dios, exaltarte y glorificarte, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que tu presencia esté con nosotros en este lugar, Dios. Sabemos que tú estás obrando, Señor, sabemos que tú estás transformando las vidas de los que estamos aquí, Señor amado. Y queremos, Padre, cantar con gozo, con júbilo, Padre, mientras tú haces tu buena obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Si me acompañan con sus palmas. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación.
Si ese aplauso es para Jesús, dáselo más fuerte. ¿Cuántos quieren adorar a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos quieren adorar a Dios ahí en su lugar? Yo te invito a que levantes tus manos, que concentres tu pensamiento, tu corazón, lo mejor de ti para Jesús en esta mañana. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Levantamos nuestra voz como iglesia exaltándole. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Con gozo vamos a exaltar a Dios con este coro. Señor, yo quiero levantar mi voz. Levanta tu voz, no te quedes callado. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno,
transformas. Dile una vez más. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. ¿Estoy prendida o estoy apagada? ¿Listo? Gracias. Bueno, buenos días. El pastor estuvo aquí en la mañana a las 8, pero tuvo que salir a unos 15 años a Tzolá. Entonces me dejó a mí. Vamos a tener el mismo tema que él, vamos a seguir la misma secuencia que él. Así que vamos a pedirle a Dios que hoy abra todo nuestro entendimiento y la gloria de Dios y la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo como descendió en el personaje del que vamos a hablar hoy, descienda sobre cada una de nuestras vidas. Es necesario que esto suceda. El pastor está hablando de los hechos y en los hechos nos habla mucho de la llenura del Espíritu Santo. Y les voy a hacer un poquito de historia antes de orar, o yo creo que vamos a orar primero. Señor Jesús, aquí está mi vida, Padre. Por favor, abre mi entendimiento, Señor, mi corazón y todo lo que hay en mí, toda la divinidad que tú has puesto, Señor, en este templo, que es el templo de tu Espíritu Santo, Señor. Pueda salir de mi boca lo que tú quieres que podamos enseñar al pueblo en esta mañana, Señor. Tú sabes que es mi pasión, Señor, el hablar de tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poquito de historia. Su nombre en hebreo era Saulo, que significa pedido a Dios. Fíjate, Saulo es pedido a Dios. Su nombre en romano era Pablo, que significa pequeño, ¿sí? Y había nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, y había heredado de su padre, como su madre, había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana, ¿sí? Él realmente, tanto su padre como su madre eran hebreos, los dos, papá y mamá eran hebreos, y él había heredado la nacionalidad romana, como el que se va ahorita a otro país y heredan y van buscando nacionalizarse en otro país. Así es Pablo, así es la vida de Pablo. Entonces, era de raza hebrea por papá y mamá, por lo que él se llamaba hebreo de hebreos. Él decía hebreos de hebreos. Y creo que voy a tocar un poquito ese punto. Él se decía hebreo de hebreos porque
era de la tribu de Benjamín. Él venía de una tribu de Benjamín. Tarso era una ciudad importante. Su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Era persona de alta cultura, tanto hebrea como griega, y habría aprendido también el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña, cosa frecuente entre los judíos. Entre los judíos, pero los judíos letrados, dice la Biblia, que era entre los judíos letrados. Y en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Ese es el hombre de quien vamos a hablar. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Lo que les estaba diciendo, sí sé un poquito de historia, pero mejor lo voy a tocar para que vean que está en la Biblia. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo. Tremendo. Tenía la nacionalidad romana, pero era hebreo de hebreos. Quise tocar este punto para que vean. Pero era un fariseo de corazón. Era un fariseo de corazón. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible en cuanto a todo lo que tenía que ver con el fariseísmo. ¿Quién se acuerdan los fariseos? Que decía que el hombre aquel que dijo: pues vende todo lo que tienes, pues eso hago, ¿no? Y porque ellos tenían una ley y ellos se regían por esa ley. Pero dice, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, a los creyentes. Pero era un celo, apunté otra cita, en 2 de Corintios 12:4, para que vayan allá también. 2 de Corintios 12:4. Ya perdí Corintios. 2 de Corintios 12:4 dice así. Sí, 2 de Corintios. Bueno, creo que no era. Bueno, pero habla también del celo que él tenía por Dios. Y esto me hace pensar un poquito en el pastor Pepe. El pastor Pepe era un celoso, casi en el fariseísmo. Era él un celoso, era un hombre que dice que cuando venían que hacen las viacrucis, él se prestaba para ser crucificado. Entonces, cuando salían a correr, salían a hacer las antorchas, un día que tienen, él era de los primeros que corría. O sea, tenía un celo por Dios. Era un celo por él que le consumía, ¿verdad? Y al igual que Pablo, ese mismo celo se le convirtió en un celo, ya un celo santo por hacer la obra por Dios, en una pasión por la obra por Dios. Y ese hombre, Saulo de Tarso, vivía en Tarso, era de Tarso, por eso le dicen Saulo de Tarso. Y impresionante, porque él odiaba todo lo que se llamara cristiano. Todo lo que fuera el cristianismo, él lo odiaba. Él no podía soportar el cristianismo. Y quizás hay muchos ahora todavía. Y tal vez aquí que nos incomoda saber del cristianismo. Pero
cuánto Dios tiene un propósito en la vida de nosotros. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo llegaron al Evangelio, ustedes me dirían, yo sentía tanto coraje por los evangélicos. Los sentía hipócritas, no sentía en ellos una sinceridad. Pero es lo que quiere el enemigo hacernos ver. Pero sin embargo, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, como lo tuvo en Saulo de Tarso. Me decía Chío que ¿a qué hora salías, Chío? ¿El 12? ¿Te ibas a las carreras? Creo también, ¿no? Y ahí, imagínense, era un celo creyendo que estábamos haciendo las cosas bien para Dios. Pero cuando Dios nos atrapa, ese celo se vuelve en pasión por Dios. Y de esto estamos hablando ahorita en este hombre. Era un hombre de veras que tenía que había aprendido, tenía una cultura muy, muy amplia, muy grande. Había crecido a los pies de Gamaliel. No voy a llegar allá porque si no también me voy a perder como me perdí ahorita. Pero había crecido él a los pies de Gamaliel. Él en cuanto a celo, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que decía Pablo después de su conversión. Él hablaba de su testimonio y decía, en cuanto a celo, yo tenía mucho celo por Dios, tenía muchísimo celo por Dios. Pero él era irreprensible. ¿Sí? Entonces hablamos de ese hombre, pero fíjate que ese hombre, hablando en las escrituras, yo pensaba que Saulo de Tarso era un hombre grandote como Lalito, o quizás no tan alto, pero de buen tanto, y empiezo a tener estudios y buscar estudios, y me encuentro con Matthew Henry y otros tratados. Dice que Saulo de Tarso tenía un problema también en cuanto a su estatura o su físico, no permitía, hablaba por carta, escribía, pero cuando yo esté con ustedes, pero cuando estaba con ellos les hablaba con amor. ¿Por qué? Porque tenía un problema él. Dice que era hebreo. Su nariz era muy grande, era aguilucha, ¿sí? Y yo estaba pensando que era un hombre grandote. Era chaparrito también, era bajito de estatura, era cascorbo también, tenía las piernas abiertas. Entonces, realmente, para mí que cuando yo leí eso dije, híjole, se me cayó el héroe de mí. Pero era un hombre que realmente escribió y fue usado por Dios, escribió gran parte del Nuevo Testamento y fue usado por Dios de una manera sobrenatural. Y yo quisiera que nosotros como testimonio, saliendo de aquí, podamos ser como Pablo. Él era malísimo, antes de su conversión era malísimo, pues era quizás el más acerbo enemigo del cristianismo. Lo dice en Filipenses 3:6, que ya lo leímos. Era perseguidor de la iglesia, un hombre de buenas costumbres, pero enemigo y perseguidor de los cristianos. Y tan mal informada estaba su conciencia que pensaba con ello que prestaba a Dios un gran servicio. Vamos al libro de Juan 16:2, dice así: os expulsarán de las sinagogas. Esas son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Las que quieran escribir, lo pueden escribir. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Jesucristo le está diciendo, va a llegar la hora que los van a expulsar de las sinagogas. Y aún
viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y qué creen? Llegó la hora. Les llegó la hora cuando Jesús, Él se fue y dijo, es necesario que me vaya, ¿no? Se fue, nos mandó al Consolador. Pero este era lo que se estaba cumpliendo en la época, en ese tiempo. Y Él pensaba que le rendía servicio a Dios. Y él pensaba que le rendía servicio a Dios. Estas son y él participó en la muerte de Esteban en Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera, lo pueden leer aquí nada más si quieren escribir, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Está atrasito nomás en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 58, ¿no? Ahí estaba el gran Saulo viendo que mataban, participando en la muerte del primer mártir por el Evangelio. Él fue el primer mártir por el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando él levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios? Sabes que era necesario tal vez que Pablo pudiera ver esto. Y en Hechos 7:58 puse, ¿verdad? En Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos eso en Hechos 8:1, es un trabalenguas. Él consentía, otros mataron a Esteban, pero él era ¿cómo está? ¿Cómo le llaman eso? Intelectual, ay, se me fue la palabra, que el autor intelectual y otros ejecutaban. Y pudieron ver, él pudo ver, porque dice que le echaron las ropas de un joven llamado Saulo. Y tal vez pudo ver cuando murió el primer mártir que fue Esteban. Perdónalos que no saben lo que hacen. Esas palabras creo que tampoco fueron en vano, resonando en los oídos y haciendo efecto en el corazón de Saulo. Fíjense que hace un buen rato yo tengo una película que se llama, leí el libro y me compré la película, y si pueden ver esa película de Juan Jos, cuando eso sucedió en la llamada Santa Inquisición. ¿Se acuerdan de los holocaustos humanos? Cuando quemaban y los acusaban de herejía. Fíjate, no es muy lejos. No es muy lejos. Juan Jos empezó a predicar el Evangelio, y la iglesia popular lo acusó de herejía, y los que sacrificaban y decían que eran brujos era porque estaban predicando el Evangelio. Y cuando él muere, Juan Jos dice, ahorita están matando al cisne, pero en 100 años se va a levantar, no me recuerdo, me voy a volver a recordar, pero se va a levantar otro más fuerte que él, y fue Martín Lutero, que vino a cambiar, a hacer grande el Evangelio. ¿Sí? Por eso decían protestante, porque él era salido estaba en un monasterio. Y cuando él empezó a escondidas a leer la palabra de Dios en los sótanos, cuando ya iba a hacer ya lo que preparan ya para pasar,
Él comienza a leer la palabra escondido debajo de un sótano, de los sótanos. Y ahí mismo Dios se revela a Martín Lutero y empieza el cristianismo a nivel mundial. Y eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Que seamos esos hombres que no importa nuestra estatura, no importa si estamos con las piernas encorvadas o con la nariz aguilucha. ¿Qué importa? Como somos, Dios quiere utilizarnos. Quiere usar nuestra vida como usó la vida de Pablo. Me voy a ir rápido. Y Saulo respirando bueno, ya leí eso, ¿no, verdad? Estamos en el 9, perdón, Hechos 9. Y Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Saben qué estaba? ¿Han visto las yeguas, los caballos cuando hacen? Él estaba encorajinado. Él dice que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Él estaba así. A mí me gusta mucho ver los caballos, soy una apasionada de los caballos, y cuando hacen pipí, cuando hacen popó y cuando hacen esa cosa que hacen y cuando relinchan, me gusta sentir el olor a orine de caballo y el popó de caballo. Pero así era Pablo, era un hombre que así como tenía celo por Dios, tenía ese coraje en contra del cristianismo, ese odio en contra del cristianismo. No sé si alguien me está escuchando por fuera, pero yo creo que Dios te está llamando para poder ser un Saulo de Tarso. No sé dónde me escuchas, pero yo sé que Dios te está llamando porque quiere usar su vida, y como todos que estamos aquí en este lugar en esta mañana. Entonces vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino él lo que quería era meter preso. En otra parte dice que los arrastraba, los perseguía y llevaba una carta para poder hacer eso del sumo sacerdote. Él tenía una autoridad muy grande para poder golpear al pueblo de Dios. Y aparte de que veía que los mataran, aparte los metía a la cárcel, ¿sí? Pero dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Qué creen que fue? Es el resplandor de luz. La misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios vino desde el cielo, el resplandor de luz. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó del monte Sinaí y era más una zarza ardiendo? Pero el resplandor del rostro de Moisés, la gente no lo podía soportar porque era la misma gloria de Dios que estaba. Pues esa misma gloria de Dios descendió cuando Saulo de Tarso, cuando Dios llamó a Saulo de Tarso. A veces es necesario que Dios nos tire de nuestro orgullo, que Dios nos tire en lo que nosotros confiamos, para poder ver su gloria, para poder ver su gloria. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre que dice un hombre estudioso de la Biblia, que dice que Saulo no podía estar tranquilo mientras haya un cristiano con tranquilidad.
Él no podía estar tranquilo por eso. Él quería perseguir a los cristianos. El mismo celo, pero no era era como el celo de Dios, pero él estaba confundido. Y dice, y cayendo a tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Dios hablándole, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Sabes que aunque aún era perseguidor de la iglesia, él pudo pensar esa voz tan fuerte, reconocer quién era el Señor, reconocer que Dios le estaba hablando, que era necesario quitarse todo el orgullo hebreo de hebreos, ¿no? Crecido a los pies de Gamaliel. ¿Ya? Y pues tenía billetes. Dice que tenía billetes también. Entonces, toda su seguridad, todo lo que él era, fue necesario que Dios hiciera eso. Y yo no sé por qué estás aquí, en qué tiempo Dios te habló. Yo nunca fui una asidua religiosa. ¿Eh? Ni mis padres me enseñaron. Pero entonces no tenía problemas cuando vine al cristianismo. Pero cuando Dios se manifestó en nuestra vida, entendí que Dios quería hacer algo con nosotros. Él quería quitar todo orgullo del corazón del hombre. Él quería quitar todo orgullo de la vida de nosotros para poder ver su gloria como Saulo de Tarso. Anoche fuimos a una boda, por cierto, una boda donde la presencia de Dios estaba, una boda completamente cuidada, un matrimonio, se los voy a decir, un matrimonio que ya vive tiempos juntos, no sé cuántos años, me estoy moviendo mucho, ¿verdad? No sé cuántos años juntos, pero el Espíritu Santo empezó a tocar sus corazones, a que debían hacer sus votos delante de Dios. Y entonces el Espíritu Santo empezó y dijo la chica, ¿sabe? Esa chica es una chica de veras, si ustedes conocieran la vida de Isleni, ustedes dirían, híjola, si alguien ha sufrido ha sido esta mujer, ¿no? Tremendamente, tremendamente. Si alguien ha sufrido es Isleni. Y el esposo era de aquí, pero por X o por Y, sus padres, bueno, no voy a contar esa historia. Bueno, la cuestión es que se juntaron y luego juntos empezaron a buscar al Señor. Ella empezó a buscar a Dios. Se manifestó a ella y empezó el Espíritu Santo a hablarle a su corazón y dijo que quería casarse, pero dijo, no quiero cualquier boda, yo quiero una boda así con mi vestido blanco, así como se hacen las bodas y la verdad para mí fue, quizá porque la quiero mucho, los quiero mucho a los dos, a uno lo vi crecer y a ella lo está viendo crecer en el Evangelio. Fue una boda, no sé si les impactó la boda, todo cuidado, con mucho cuidado, pero más que nada el amor, la presencia de Dios en esa boda. Cómo Dios nos alcanza, cómo Dios nos toca, cómo Dios nos cambia. Y ese matrimonio decidió ayer hacer sus votos delante de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición de Dios poder hacer eso.
Pues este hombre, Pablo, estaba camino a Damasco, el que había de ser el apóstol de los gentiles. A veces la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, pues así resplandece mejor la gloria del poder y de la gracia de Dios. ¿Por qué me fui a ese lado de platicarles de la boda? Ya sé, porque me senté con una señora que es de Sabanilla. Y cuando Mayito estaba predicando, ella me dijo, yo soy de Sabanilla. Y yo conocí a tu esposo. Ay, qué chistoso. Le digo, mira, yo soy de Moyos. Y me dijo, sí, yo soy de Sabanilla. Y las dos, ¿no? La gran metrópoli. Y bien felices las dos platicando. Y me dijo, yo conocí a tu esposo y era malísimo. No, prácticamente. No, me dijo, aventaba el caballo y los metía en las casas cuando él estaba enojado. Y dije, fue un Saulo de Tarso. Es un Saulo. Así era él en ese tiempo. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. La obra de la gracia en él, mediante el resplandor del cielo. Vino la gracia sobre Pablo. Y le dice en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él se estaba peleando, que no querían nada con los cristianos, ¿no? Tal vez se estaba haciendo asesino, ¿no? Pero Jesús le dice, ya deja de pelear, te estás peleando por nada. Te estás golpeando tu cuerpo por nada. Es dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Ya no pelees, yo tengo un llamado mejor para ti. Yo quiero usarte, lo mismo que te digo a ti en esta mañana. Dios quiere usarte. Dios quiere que te quites de cosas en tu corazón para que Él pueda usarte. Es necesario a veces que nos tire para que Él nos pueda levantar. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. También los que iban con Saulo lograron escuchar la voz, pero no veían nada. Y los hombres que iban con Saulo, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hay una cita bíblica que en esos 3 días dice que fue instruido en el tercer cielo. Lo dice más adelante. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero ahí fue instruido Saulo de Tarso. Que ya en el capítulo 13 dice Saulo, que también es Pablo, ¿verdad? Ya era romano, ya tenía la ciudadanía romana, entonces dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, en el gran Pablo de Tarso, el hombre del cual estamos hablando todavía, el hombre del cual tenemos mucho que aprender en esta mañana y no poder ser los mismos. Y le dice, ¿en dónde iba? En el 8, ¿verdad? No, en el 9.
donde estuvo 3 días y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Ese Ananías solamente se habla en esta parte de la palabra. Ananías estaba muy relacionado con Dios porque pudo escuchar, podía hablar con Dios. Heme aquí, Señor, le dijo inmediatamente: hombre, mujer de Dios. Cuando tú escuches la voz de Dios, inmediatamente dile: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Sabes qué? En ese tiempo que él perdió la visión, tal vez se acordó de los creyentes que oraban y él empezó también a orar. Él empezó también a suplicarle a Dios y dice que él oraba y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué gracia de Dios, qué maravilloso don de Dios que a Pablo le revela en visión. En visión, ¿quién iba a orar por él? ¿No? Y también le revela a Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle. Bueno, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En verdad, si había un sicario, era Saulo de Tarso. ¿Y qué relación de Ananías con el Señor? Para decirle: Señor, yo he visto lo que Él ha hecho. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era necesario, era que fuera Ananías, porque Dios tenía destinado para Saulo de Tarso, Pablo ya después, ser usado por Dios. Mis amados, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos un llamado para llevar el Evangelio. No estamos aquí para venir y escuchar y llenarnos de la gracia y del poder de Dios. Estamos aquí para llevar el Evangelio. Estamos aquí porque somos un instrumento de Dios para poder llevar el Evangelio a las naciones. Y es probable que tú ni te muevas ni vayas a las naciones a predicar allá, pero es muy probable que Dios pueda usar de ti y usar la vida de los que tú estás ministrando, que son tus hijos, para poder llevar el Evangelio a las naciones. Probablemente no seas tú, tal vez sean tus hijos, tal vez sean tus nietos, ¿verdad? Y que se hagan ciudadanos de otras naciones, como es mi caso, ¿no? Porque es el propósito de Dios expandir el Evangelio. Que el Evangelio sea predicado a toda criatura. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo, que vamos a enseñar a los hijos también, para que el día de mañana ellos también puedan llevar el Evangelio y no sean atrapados por el mundo. Entonces tu vida es un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aún le está diciendo Pablo, es necesario que va a padecer por el nombre de Jesús. Lo que él hizo también se lo van a hacer, ¿no? Lo que él persiguió también lo van a perseguir. Y fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Fíjate, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el día en que tú abriste tu corazón a Jesús, no solamente lo abriste así, ya pasó, hice mi decisión de fe? Es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando habla del Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo, no es la tembladera, la risa, los gritos, no. Una persona llena del Espíritu Santo, su vida es cambiada, mis amados. La vida no puede volver a ser igual y no es igual, porque vamos a ver en ese varón que recobra la vista, inmediatamente Dios lo llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces no podemos contaminarlos con nada. Y Pablo fue en ese momento lleno del Espíritu Santo, pudo ver. A veces la ceguera espiritual no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La ceguera espiritual no permite que veamos más allá. Es necesario que recobremos la vista también y poder ser llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue al momento. ¿Pasó un día? No, ¿verdad? Esta es una enseñanza muy, muy buena y se los voy a decir porque muchas iglesias evangélicas dicen que para poder venir a bautizarte necesitas pasar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y creo que hasta el paso 7 son estudios para que fueran bautizados. En el otro, cuando Saulo de Tarso después habla del bautismo, cuando están ellos ya encarcelados, están con grilletes en sus manos, con Silas, que están cantando alabanzas y el carcelero, después recibe al Señor y dice que debo, ahí sucede una cosa muy bonita y luego al final se fue bautizado él. Cuando dice serás salvo tú y tu casa, inmediatamente fue bautizado. Y algunas iglesias dicen que no deben ser bautizados, que tiene que pasar los pasos. ¿Cuándo dice eso? La Biblia no lo dice. La Biblia dice que fue de inmediato y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Una hermana en Cristo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar un libro. Y qué bueno es leer, es muy bueno leer. Pero si no estás basado en la palabra de Dios, te puedes confundir y puede llevarte a otro. Y en ese libro muy famoso, y dice, es que yo fui a ese, creo que fue un congreso. Y este hombre, y todo acá y trae libros, y entonces yo me compré el libro, me compré varios libros. Pero en un punto dice que Pablo, por eso te digo que a veces si pirateas predicaciones que no estén en la Biblia, te puede salir fuera de lo que dice la palabra de Dios.
Y dice ahí que Pablo llevó de 7 a 10 años para, para ir y predicar. Y que no podemos, una persona que se acaba de convertir, ir y predicar el evangelio. ¿Sí? Cuando Dios dice, vayan por el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es la gran comisión, ¿se acuerdan? Y ahí dice que Pablo, ¿de dónde lo sacaron? Y el libro está genial, la verdad. Pero esos puntitos yo agarré y lo, lo subrayé y hoy me está sirviendo, ¿verdad? Porque no necesitamos, dice que fue inmediato, que él fue ya lleno del Espíritu Santo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y la misma mujer de anoche dijo que vio cuando llegó Mario después a Sabanilla a predicar el Evangelio. Y no lo podían creer. Entonces, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y eso que vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mi amado, tú ármate de valor y predica que Jesús es el Cristo. No estamos aquí nada más porque sí, estamos aquí para cumplir la gran comisión. Estamos aquí porque tu vida es un instrumento escogido para llevar el evangelio. Y Saulo estaba ahí, aunque le tenían temor todavía. Y pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora el que mataba, lo iban a matar. Habían dicho ya, has firmado tu sentencia de muerte. Te fuiste con los cristianos y te vamos a matar. ¿Cuántos de nosotros no nos dejaron de hablar cuando nos convertimos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros porque sentimos como que ya estamos apestados porque no toleran el evangelio? Entonces el consejo era matarlo. Ya le iban a matar a Pablo, ya tenía la sentencia de muerte, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Si estaban las ciudades, tenía una muralla y estaban cuidando las puertas para matarlo en cuanto él saliera. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que él fuera discípulo. Era tan malo que los mismos discípulos decían, ay no, nos va a matar. Algunos como Ananías, rapidito el hermano Saulo, y algunos que estaban en el muro, que reconocieron que en verdad Saulo había cambiado, porque ya lleno del Espíritu Santo, tú ya no puedes hacer lo mismo. Lleno del Espíritu Santo, ya no podemos volver a ser los mismos. Ayer leía una parte que dice, alégrate si pecas y después pides perdón y te arrepientes y lloras, alégrate, porque eso quiere decir que todavía tienes al Espíritu Santo. Entonces llora cuando ya no sientas un remordimiento por tu pecado. Ahí sí llora, ahí sí ten miedo porque ya no sientes el remordimiento, ¿ya? Y es porque ya el Espíritu Santo ya no te redarguye más. Pero si todavía lloras porque estás cometiendo un pecado y lloras, quiere decir que todavía el Espíritu Santo está ahí. Nos alegramos por eso, no porque pecamos, sino porque nos redarguye todavía. Pero cuando ya nuestro corazón se engrosó, ya no va a haber la oportunidad del arrepentimiento. Ya no vamos a sentir nada. ¿Sí han visto creyentes
que de repente pecan y ya no les redarguye el Espíritu Santo, ya ni siquiera se arrepienten, ya les da igual. ¿Y en dónde voy? Bueno, en el 27. Entonces Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién fue? El Bernabé que después tuvo un conflicto con Pablo, ¿se recuerdan? Y se separaron. Y luego, como hermanos en Cristo, otra vez volvieron a estar juntos. Pero este Bernabé rapidito entendió, es un hombre de Dios también Bernabé, entendió que Saulo tenía el Espíritu Santo con él. Y Bernabé tuvo que intervenir ahí y tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hay un cambio de vida en Saulo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que mataba, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, ¿no? Y todo lo que nos habla la palabra de Dios, Saulo fue inmediato. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después de esto hubo una gran paz. Después de lo que pasó, de la conversión de Saulo de Tarso. Pero ¿saben qué? Porque había paz. Porque ya no estaba el que los asusaba. Porque él era el autor intelectual de la muerte de los creyentes. Pero los otros se ejecutaban. Entonces ya no estaba su líder. O la presencia de Dios tal vez vino tan fuerte que hubo un tiempo de paz. Hubo un tiempo de paz. Y porque ya no estaba su líder, que los asustaba para seguir persiguiendo cristianos. O tal vez porque la presencia de Dios había llegado tan fuerte a la vida de Saulo de Tarso que no volvió a ser igual. Iglesia querida, amados en Cristo Jesús. Hoy que predicó el pastor, y él dijo, tengo el 80% de un ojo que puede ver. Tengo problemas con la ciática, no puedo estar ni parado ni sentado. Tengo problemas con mis pulmones, su pulmón que tiene un cuarto de pulmón en el izquierdo. Y tengo problemas con la espalda. Pero mientras yo viva, nadie va a ocupar mi lugar. Mientras yo viva, y lo dijo hoy en la mañana, mientras yo viva, voy a seguir predicando de Jesús. Voy a seguir hablando de Jesús. Voy a seguir exhortándoles. Voy a seguir regañando a la iglesia, casi, ¿no? Para que se animen, para que se fortalezcan. Y eso es lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. No sé cuántos Saulos, Pablos se van a levantar para que el evangelio pueda correr con gran ímpetu, ¿verdad? Ahorita él estuvo aquí en la mañana y ahorita está en Solá, en Potiojá, se va a Potiojá. Y
Es increíble, pero tiene un amor a Dios. Aquel hombre que podía entrar a las casas borracho y poder correr a las mujeres y a los hombres. Aquel hombre que podía tirarme piedra hasta poderme haberme matado, gracias que no. Aquel hombre que en mi cara y en la cara de sus hijos les disparó un hombre y le atravesó un balazo en la pierna. Un caballo sin freno, ¿no? Dios lo transformó. Y aquel hombre que era un sicario, Saulo de Tarso, fue cambiado por la gloria de Dios. Tu vida tiene que ser cambiada, mi amado, mi querido hermano. Tu vida no puede ser igual. Y tenemos testimonio. Y tenemos paso que seguir. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Tú bendice esta iglesia y levanta a esos hombres y mujeres para poder llevar tu palabra a muchos, Señor, que aún no te conocen. Señor, yo sé a la verdad, dice tu palabra, que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero con los que estamos aquí, Señor, se puede alcanzar a muchas más personas para tu reino y que muchos más vengan y proclamen tu grandeza y proclamen tu palabra y sean esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que sus cuerpos no los vuelvan a contaminar con nada, mi Dios, sino que es un temor reverente venga sobre tu pueblo, Señor, y que podamos hablar del Evangelio tal como tú quieres que lo hablemos, querido Dios. Por favor, unge a tu pueblo, llénalo de tu Espíritu Santo, llénalos de ti, Señor, dales el poder de tu gracia para poder sostenerse, Señor, aún por difícil que sea la vida, Señor. Tú tienes algo preparado mucho mejor para nosotros, Señor. Una eternidad contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos pues, Dios. Amén. Amén.